Nos vamos ahora con el tema central y nos gusta mucho tener contacto con todos ustedes, así que lo invitamos a que vía redes sociales usted haga sus preguntas y también participe con nosotros, porque ya decimos al inicio del programa un tema muy interesante y es que comenzamos con gastritis y terminamos con úlcera. Pero esto, ¿por qué sucede? ¿A qué se debe? ¿No? ¿Por qué se da? Lo vamos a platicar detalladamente con el doctor cirujano gastroenterólogo Gustavo Centeno, a quien le doy la bienvenida y agradezco, por supuesto, su participación en el programa. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola Gaby, muy bien, muchas gracias, buenos días y nuevamente agradecido con la invitación por estar esta mañana con ustedes y para hablar de un tema muy importante, muy interesante, muy común de todos Ujú. los días, que es el tema de la gastritis y de las úlceras. Exactamente, doctor. Mire, y oímos palabra gastritis y justamente eso, es muy común, es muy normal, pero muchas veces como que lo normalizamos. Empezamos con un dolor. ¿Qué es la gastritis? Bien a bien, para ir conociendo los términos y teniendo la correcta información. La gastritis no es otra cosa más que la inflamación aguda o crónica de la mucosa gástrica, de la mucosa del estómago, que es la parte más superficial del estómago. Esta mucosa gástrica, cuando se inflama, a eso simplemente se le llama gastritis. Y aquí lo importante siempre, perdón, es tratar de identificar en la medida de lo posible, que casi siempre es posible hacerlo, el origen de esa gastritis. Eso es importante. Claro. Como tú muy bien dices, Gaby, eh, esto, cualquier paciente, cualquier persona que siente dolor en la boca del estómago, inmediatamente que piensa que tiene gastritis. Y esto también es muy importante puntualizarlo, porque no todo el dolor en la boca del estómago puede ser gastritis. Hay otras enfermedades del aparato digestivo que pueden provocar dolor en la boca del estómago y que esto se puede parecer a un cuadro de gastritis sin que esto sea gastritis. Pero bueno, puntualmente es eso, es una inflamación aguda o crónica de la parte más superficial del estómago, que es la mucosa gástrica. Eso es Ahora, gastritis. ya nos mencionaba que esta inflamación va a generar dolor, pero ¿cuáles son otros síntomas, además del dolor en la boca del estómago? ¿Qué es lo que más podemos sentir para no confundir a lo mejor con otras cosas? El síntoma predominante, el más importante, es dolor. Ese es un dolor intenso en la boca del estómago, bueno, técnicamente se conoce como epigastrio, ahí duele. Es un dolor que casi siempre no sufre irradiaciones, es decir, que el dolor se queda muy localizado a ese sitio, que es un dolor de leve a moderado. En un cuadro de gastritis difícilmente es un dolor intenso. Puede haber un dolor intenso, pero no es lo común. Y otros síntomas como esta sensación de me quema, me arde, es un dolor punzante y quemante en la boca del estómago, acompañado también a veces por esta típica sensación que el paciente refiere, como sentir vacío o sentir un hueco en la boca del Ujú. estómago. El paciente así muchas veces lo define: doctor, siento un hueco, siento un vacío en la boca del estómago, tengo en ocasiones la necesidad imperiosa de querer comer algo para tratar de mitigar esa sensación de vacío en el estómago. Estos son, digamos, los síntomas más importantes. Claro. Es, Oiga, estos doctor, y es que también yo creo que tiene mucho que ver la cuestión de la alimentación, porque la claro, gastronomía mexicana es sumamente amplia, variada, deliciosa, pero es rica en grasas, es rica en azúcares saturados y sobre todo también la comida salada es muy irritante porque lo aderezamos con todo el tipo de salsas que podamos imaginar y con otros alimentos que son irritantes. ¿Esto tiene que ver con la cuestión de la gastritis o es solamente una cuestión a lo mejor de tensión, de nerviosismo? mira Gaby, la dieta por supuesto que juega un papel importante, pero no determinante. Y esto es algo fundamental mencionarlo. Sí, al no ser que alguien tenga un consumo excesivo, estoy hablando de cantidades muy importantes de irritantes, de picante o de alcohol, que evidentemente, por supuesto, sí pueden generar daño a la mucosa del estómago, pero existen otras causas por arriba de estas. En lo que sí, es decir, que quede muy claro que no, la dieta no necesariamente es la causa más importante. Cuando alguien ya tiene el estómago dañado, inflamado,
por otras causas. Y si tú a eso le agregas una dieta que no está equilibrada, una dieta rica en irritantes, eso puede empeorar el síntoma. Eso puede hacer que el paciente se sienta peor, pero no necesariamente ser el origen central de lo que haya llevado a alguien a tener gastritis. Ok, ¿por qué nos acostumbramos? ¿Por qué de repente ya es un dolor medianamente conocido? Y si no es algo que, pues, como que nos lleve a la consulta inmediata, entonces encontramos el paliativo y la automedicación y ya encontramos las pastillitas que como que asientan ese dolor que sentimos en la boca del estómago. Y muchas veces es, sí, a mí me duele todos los días el estómago, pero ya me acostumbré. Eso está Claro, muy mal, ¿no, Doc? eso por supuesto que no debe ser así y en muchas ocasiones es porque es un síntoma a veces intermitente, en ocasiones el paciente no todos los días tiene la molestia o todos los días tiene un malestar, como Ujú. muy bien dices, es un malestar que ahí lo tiene y que ya se acostumbró y que ya sabe que si se toma algún medicamento que alguien le recomendó, parcialmente puede ser que disminuya el síntoma, pero que no lo resuelva del todo. Y esto es frecuente porque vemos en consulta pacientes que llegan diciendo, tengo 6 meses, tengo 2 años, tengo 5 años con esta molestia Ujú. y bueno, finalmente ayer me dio mucho dolor y ya acudí a la consulta. Pero esto es algo así, Gaby, es algo realmente muy frecuente. Eh, Sin embargo, cuando alguien tiene dolor intenso en la boca del estómago, cuando alguien dice, es que anoche no aguantaba el dolor y tuve que ir a urgencias porque me dolía demasiado la boca del estómago y este dolor me ha venido dando en algunas ocasiones. Aquí es cuando tenemos que poner y levantar nuestras antenitas para tratar de identificar que pueden haber otras causas, como ya lo mencionábamos Ujú. al principio, y no necesariamente gastritis. Es por eso que el paciente tiene que acudir a la consulta con el especialista para que en primer lugar identifique si realmente de lo que se trata es de gastritis, porque el paciente ya llega diciendo, doctor, vengo a consulta por gastritis, como que, digamos, ya se autodiagnosticó Ujú. y en un porcentaje importante a veces no tiene eso y tiene otra cosa. ¿Eh? Claro. Entonces, puntualizar. Y quien tiene que hacer esto, pues es el médico especialista que tiene todos los elementos para poder diagnosticar. Exactamente. Sí, somos muy dados a la automedicación y al autodiagnóstico. Es que, doctor, tengo esto, ¿qué me tomo? No, bueno, ni siquiera te han revisado. Y por otro lado, vamos a hacer esta unión, porque iniciamos con gastritis y terminamos con úlcera. ¿Qué es una úlcera y por qué se da esta transición y por qué empezamos con gastritis y podemos terminar en una úlcera, doctor? Claro, súper importante, Gaby. La úlcera es una enfermedad más avanzada de la gastritis, es una consecuencia de la gastritis. Cuando un paciente tiene una úlcera, casi siempre, no siempre, pero casi siempre pasa por esa etapa de gastritis y es un daño mucho más profundo de la mucosa. El daño en la gastritis es superficial, es un daño superficial de esta capa interna del estómago que se llama mucosa. Cuando este daño deja de ser superficial y se profundiza, entonces se excava la mucosa y esto genera una alteración que conocemos como úlcera gástrica o úlcera duodenal. Esto depende mucho cuál es la parte del tubo digestivo que esté afectada, Gaby. Si está afectado el estómago como órgano que estamos acostumbrados a hablar de él, se llama úlcera gástrica y cuando ya esa úlcera está en la primera porción del intestino, que se llama úlcera duodenal. Estas son dos úlceras que son bastante comunes y bastante frecuentes, que puede ser consecuencia de una gastritis que no se atendió, de una gastritis que no se trató adecuadamente y pasó a otro problema. ¿Y por qué puede ser consecuencia una gastritis de una úlcera de una gastritis? Porque la causa número uno de la gastritis, Gaby, es una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Es la causa más importante, por encima de cualquier otra. Entonces, si un paciente tiene gastritis por Helicobacter, no se diagnostica, no se trata, etcétera, entonces esta presencia de esta bacteria en el estómago puede terminar generando una úlcera gástrica o una úlcera duodenal como una consecuencia de algo que no se atendió en el pasado. Pero también existen otras causas de estas úlceras. Una causa frecuente es el consumo crónico, prolongado, no supervisado de
antiinflamatorios. Mm, Ojo, mucho cuidado con esto porque mm, es una causa no despreciable en frecuencia. ujú. El utilizar antiinflamatorios que son de uso rutinario común, diclofenaco, ibuprofeno, ketorolaco, naproxeno, etcétera. Esto, si no se supervisa, si se consume de manera crónica, puede ser causa de una úlcera gástrica o de una úlcera duodenal. Y esto es común, Gaby, muy común en pacientes de la tercera edad, que Ujú. refieren molestias en la rodilla, en la parte baja de la espalda, dolores articulares que hacen que una persona a esta edad consuma frecuentemente Sí. antiinflamatorios todos los días hasta que llega a presentar una complicación como puede ser una úlcera. Exactamente, y bueno, complicación también puede ser medicamentoso, ¿no? Precisamente por estar ingiriendo tantos medicamentos. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, que nos haya explicado detalladamente la cuestión de la gastritis y de la úlcera. Lo importante será acudir a la primera molestia con el especialista, así como usted, para atenderse, no dejarse y que no avance este problema y se convierta en una úlcera. Que tenga muy buen día, doctor, y le agradecemos muchísimo su participación. Gracias, gracias a ti, gracias a ustedes, Gaby, por la invitación. Buen día. Nos vemos muy pronto y nosotros vamos a hacer Claro. una pequeña pausa. Continuamos con mucho más. A quien vive mejor, no se vaya.